Hola niños, buenas tardes. En este video trataremos de explicar lo que son las ecuaciones cuadráticas, que es el siguiente tema de su libro de matemáticas. Pero antes de explicar o pasar a los procedimientos para la realización de estas ecuaciones, debemos de saber identificar qué son, cuáles son y qué características tienen. Las ecuaciones cuadráticas las podemos identificar de las otras ecuaciones gracias a que en ellas se representan o tienen un término cuadrático, que su literal está elevada al cuadrado. Por lo tanto, esa es la característica principal y cómo vamos a diferenciar las cuadráticas de otras ecuaciones. Las cuadráticas se dividen en dos, en incompletas y completas. Las ecuaciones incompletas, a su vez, se dividen en puras y mixtas. Y las completas solamente pues están con todos los términos. ¿Cuándo son incompletas? Las puras son aquellas ecuaciones que yo identifico o van a poder identificar cuando tienen un término cuadrático y un término independiente. Y que estas van a estar igualadas a cero. Estas ecuaciones incompletas puras no pretenden o no tienen dentro de ellas el término bx o un término con la literal x, solamente su literal x elevada al cuadrado. Un ejemplo, 4x al cuadrado más 5 es igual a 0, o x al cuadrado más 5 es igual a 0, donde aquí la diferencia hay que esta tiene coeficiente y la ecuación 2 no tiene coeficiente. Y es así como identifico las cuadráticas puras. Las mixtas tienen un término cuadrático, tienen el término bx y también se igualan a 0. Estas no tienen un término independiente, o sea, el término c. Un ejemplo es 4x al cuadrado más 2x es igual a 0. Si se dan cuenta, tiene término independiente y aquí término bx. Es la diferencia entre una y otra y que puedan distinguir la incompleta pura de las mixtas. Y las completas son aquellas que tienen su término cuadrático, bx, más su término independiente y se igualan a 0. Otra característica de las ecuaciones cuadráticas es que tienen dos soluciones. Siempre van a tener dos soluciones, o sea que la variable x, la incógnita x, siempre va a tener dos posibles soluciones. ¿Cuáles son estas? Positivo y negativo. Por lo tanto, va a haber una x positiva y una x negativa. Y lo puedo representar así mi resultado, o x es igual a más menos. Que esa también es otra característica de las ecuaciones cuadráticas. De esta manera se clasifican y puedo identificarlas. Para poder pasar a lo siguiente, vamos a realizar los ejercicios y vamos a iniciar con las incompletas, en específico con las puras. Borro esto. Recordemos que las puras son de la forma ax al cuadrado más c es igual a 0. Y así puedo realizar mis ejercicios. Y mi ecuación es x al cuadrado menos 4 igual a 0. Ya la igualé a 0. Si ustedes se presentarían con una ecuación así, lo único que tienen que hacer es igualarla a 0. El primer paso para resolver estas ecuaciones puras es despejar la incógnita. Y acuérdense que el despejar implica que la ecuación se quede sola en el primer término. La incógnita se queda en el primer término. Por lo tanto, bajo la incógnita y el término que estaba en el primer término, vaya la redundancia, que es el 4, va a pasar al segundo término. Recuerden que cuando se cambia de posición pasa con su signo opuesto. Si estamos restando, va a pasar
sumando. Y así hice mi despeje, continúo el despeje, ya que recuerden que la incógnita o la literal debe de quedar sola. Resulta que esta incógnita tiene un exponente, una potencia, que es la potencia al cuadrado. Recordemos un poco que existen operaciones inversas. La operación inversa a la potencia, les recuerdo que es raíz cuadrada. La raíz cuadrada es lo que nos va a ayudar a eliminar esta potencia de mi incógnita. Por lo tanto, el siguiente paso es bajar mi x, eliminar esa potencia. A 0 le sumo 4, me queda 4. Como ya no quiero esta potencia en la incógnita que ya la eliminé, pues va a pasar a su inversa, que es la raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 4, pues es 2. Recuerden que les dije que los resultados deben de ser 2, positivo o negativo. Por lo tanto, x1 vale 2 positivo, x2 vale 2 negativo. O, si lo prefieren, lo pueden representar de la siguiente manera y es totalmente válido. X es igual a más menos 2. Y así acabo de encontrar el valor de la literal x, que es 2. ¿Cómo sé si mi resultado fue correcto? Pues lo único que tengo que hacer es sustituirlo. Y al sustituirlo tomo la ecuación original y en vez de poner x, pues yo ya sé su valor, que es 2. Y voy a decir 2 a la 2 menos 4 es igual a 0. Recuerden que cuando un número está elevado al 2 significa que se debe de multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces 2 por 2, 4 menos 4 es igual a 0. A 4 le quito 4, 0 es igual a 0. Y ahí me doy cuenta que mis resultados fueron los correctos. Les voy a dar otro ejercicio cuando mi ecuación, la potencia, la cuadrática tiene coeficiente. Por ejemplo, 6x al cuadrado menos 24 es igual a 0. La única diferencia entre esta ecuación y esta es que tiene coeficiente mi término cuadrático. Y sigo los mismos procedimientos. El primer paso es, recuerden, despejar. Y despejar es dejar la incógnita sola en el primer término. Por lo tanto, bajo 6x al cuadrado es igual a 0. 24 es positivo, recuerden que pasa contrario y pasa a, es negativo, pasa contrario y pasa a positivo. Seguimos despejando, tenemos que dejar esta sola, eliminar el 6, por lo tanto, el 6 observo que está multiplicando, va a pasar al siguiente movimiento dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 2. X al cuadrado es igual a 24, porque si yo sumo 0 y 24 me va a dar 24. Recuerden, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y así continúa el despeje. X es igual al cuadrado, 24 entre 6 es igual a 4. Ya estoy reduciendo a mi ecuación, solamente falta eliminar el término al cuadrado. Recuerden que su operación inversa es raíz cuadrada. Por lo tanto, x es igual a raíz cuadrada de 4 y mi resultado será x1, 4 positivo, o x2 menos 4. O, les decía yo, puede ser x más menos 4. Y así los dos son válidos para poder obtener el resultado. ¿Cómo sé? Pues igual sustituyo mi valor de x en mi ecuación original. Estas son dos formas
que pueden ustedes utilizar para resolver una ecuación cuadrática pura. Les voy a poner otro ejercicio de ecuación cuadrática pura cuando existen un balance o están balanceadas. ¿Se acuerdan que vimos el sistema de ecuación desde balanza? Una característica del sistema de ecuaciones de balanza es que los términos tienen que quedar en la misma lado de la balanza, los términos semejantes. Y digo 15x al cuadrado menos 24 es igual a 1 menos x al cuadrado. Ya encontré, ya está mi balanza. Ahora necesito incorporar los términos semejantes de un solo lado, los que son iguales. Y el primer paso es identificar los que son semejantes. Recuerden que le identifico tomando el signo. Para mí esos son semejantes y los que están acá son semejantes. Por lo tanto, menos x se va a trasladar al primer término y menos 24 se trasladará al segundo término. Y mi balanza quedará así. 15x al cuadrado está negativa. Recuerden, si la voy a mover, se va a convertir en su operación opuesta. Va a ser positiva, x al cuadrado. Igual a 1, que no se movió, pero menos 24 sí se va a mover. Está negativo, va a pasar a positivo. Y ya está mi balanza perfectamente equilibrada. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reducir los términos. 15 más 1, recuerden que aunque yo no tenga aquí un coeficiente, x tiene un valor que es 1. 15 más 1 es 16, x al cuadrado es igual a 24 más 1, 25. Y ahí vamos reduciendo. Ahora tengo que despejar la incógnita, dejarla sola. Y me doy cuenta que el 16 está multiplicando a mi incógnita, por lo tanto tiene que pasar a su operación opuesta, que es la división. X al cuadrado es igual a 25 entre 16. Ahora, me va a resultar en un resultado decimal, que es 25 entre 16 a 1.25. Sigue teniendo mi literal, mi cuadrado, o está elevada al cuadrado, por lo tanto recuerden nuevamente que su operación inversa es raíz cuadrada. Por lo tanto, esto es igual a x raíz cuadrada de 1.25. X es igual, no, perdón, aquí era 1.5. Raíz cuadrada de 1.5 es igual a 1.25. Y ese es mi resultado. X1 vale 1.5, X2 vale a menos 1.25 o X es igual a más menos 1.25. Y ahí resuelvo mi ecuación pura en una ecuación balanceada. Y esas serían las tres formas que se les puede presentar una ecuación pura incompleta. Son los tres procedimientos por los cuales ustedes van a atravesar y son las formas que pueden resolver sus ecuaciones puras incompletas. Haré otro video para explicar las puras mixtas. Muchas gracias.